Damos la bienvenida a todas las personas que están allá en las redes sociales, ¿verdad? Con un fuerte aplauso. Dios les bendiga a todos. Es un gusto tenerles acá y a ustedes también que están acá en casa. Sean todos bienvenidos. Bueno, regularmente sabemos quién es el hombre más rico del mundo, ¿sí o no? Son como estadísticas que uno va teniendo, ¿verdad? Que a quién tiene más plata y como que si ganáramos algo de eso nosotros, ¿verdad? Hoy día se dice que es el Elon Musk, el más platudo del mundo, ¿verdad? Y también le siguen algunos otros ahí como el de Amazon, ¿verdad? ¿Sí lo ha visto? No recuerdo el nombre de él. ¿Alguien se recuerda el nombre? Jeff Bezos. Ajá, Jeff Bezos. Y como que de alguna manera nosotros tenemos la vista en admirar a la gente que, ¿verdad?, tienen pisto, dice uno, tienen plata estos, wow, cuidado, dice uno, ¿verdad? Uno los mira así como que wow, dice uno, ¿verdad? Estos tan platudos estos. En la Biblia hay personas que realmente son admirables por su manera de vivir, su entrega a Dios y su confianza. Eso sí es admirable. Dice amén la iglesia. Su entrega a Dios y su confianza en Dios para nosotros son un ejemplo a imitar. La Biblia ve las riquezas como algo pasajero, no como algo que nunca se va a quedar, sino como algo que se va a acabar. La Biblia ve las riquezas como algo que va a ir con nosotros por un tiempo y luego nosotros debemos de desprendernos de eso, porque después de la vida nos espera, ¿qué sigue? ¿La qué? Nos vamos a morir, ¿verdad? Nos vamos a morir, y como decían y como se ha dicho todo el tiempo, ¿verdad? Aprovecha ahora en vida, dice. Aproveche ahora en vida, disfrute de su vida, porque la vida se va a acabar, les dice. Sin embargo, la palabra de Dios a nosotros, los que amamos su palabra, los que nos llamamos ser cristianos, seguidores de Cristo, nos enseña a vivir de diferente manera. Y en la Biblia hay hombres que realmente son admirables porque ellos dejaron todo por seguir al Señor. Por ejemplo, yo puedo hablar de Abraham. Abraham, la Biblia dice en el Génesis de que Abraham era un hombre muy rico. Es más, no dice muy rico, sino en la Reina Valera dice que era riquísimo, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que ese hombre siguió a Dios. La Biblia nos enseña que ese hombre estaba más enfocado en poner atención en lo que Dios quería de él que en lo que él poseía, y siguió al Señor. La Biblia también nos muestra que hay personas que han fijado su mirada en el Señor porque ellos quieren tener una relación cercana con Dios y tienen confianza en Dios. El Salmo 34, versículo 8 y versículo 9 dice así. Por cierto, ahí nos vamos a quedar. Gustad, dice, y ved que es bueno Jehová. Y dice, dichoso el hombre que tiene a reventar la cuenta del banco. ¿Verdad? Así dice. No lo están leyendo. Dice, dichoso el hombre que ha inventado tantas cosas y hoy se levanta a las 9 de la mañana y disfruta del cheque. Está aquí la iglesia.
Ustedes me miran así como que pastor no le esté cambiando. Bueno, yo estoy tratando de llamar su atención. Que la Biblia piensa diferente a lo que nosotros vemos en el mundo. ¿Está que la iglesia? Dice, dichoso el hombre que confía ¿en quién? En Él. ¿Refiriéndose a quién? A Jehová. Temed, dice, a Jehová, vosotros sus santos. ¿Y qué dice después? Pues nada falta ¿a quién? A los que le temen. Nada les va a faltar a los que le temen. Todos nosotros desarrollamos confianza con Dios mientras nosotros vivimos. Todos nosotros desarrollamos un apego personal con Dios y recordamos las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Podemos recordar lo que Dios ha hecho, por ejemplo, en nuestra juventud, si iniciamos con el Señor desde un momento muy temprano, en donde hemos visto la misericordia y el amor de Dios. Yo en mi mente y en mi corazón tengo memorias de lo que Dios hizo. Yo no me olvido del momento aquel en donde yo fui a la iglesia cuando era pequeño. Y una de las cosas que a mí me afligía siendo niño era que mi papá pasaba con mucho dolor porque él había tenido un accidente en su espalda. Los médicos habían dicho que era irreparable su columna y que no se podía reparar más. Le hicieron una operación y le dijeron, Señor, no sabemos si usted va a poder caminar. Cuando bajaron a mi papá porque ya había salido del hospital, lo entran a mi casa o a la casa donde vivíamos en una camilla porque papi no se podía levantar. Yo soy un niño, estoy muy pequeño y estoy viendo lo que le está pasando a mi papá. Yo me sentía en ese momento que quisiera haber tenido, porque así pensaba, ¿qué tal que yo amanezca de 18 años el día de mañana? Pensaba yo. Mira vos. ¿Qué tal que yo vaya a tomar un baño de agua fría y me crezca esa barba y el día de mañana yo tenga 18 años? Porque en mi mente y en mi cuerpo, en mi cerebro, como todos nosotros podemos pensar, tenemos que resolver y tenemos que ayudar porque hay un problema el cual debemos de tratar. Yo estaba pensando que mi papá necesitaba ayuda inmediata. Yo me quería volver doctor, que yo pensaba en eso. Si yo estudio para ser médico, decía, yo lo opero a mi papá y queda bien, porque yo pensaba que podía hacerlo. ¿Está aquí la iglesia? Y pareciera que esto es una ilusión mental, pero el que está bien fregado soy yo, hombre. El que está viendo las situaciones difíciles en ese momento soy yo. Tenemos una familia de 5 miembros. Yo soy el mayor. Mi mamá está estresada, preocupada porque ahora ¿cómo vamos a hacer para solventar los gastos que hay que hacer cuando papi no puede trabajar? Pues esa es parte de mi historia. Voy a la iglesia y me acerco porque algunas veces de mis días era estar llorando detrás de una pared en donde una cortina era la única que sabía que yo lloraba, frustrado por ver a mi papá con su columna destrozada y quejándose día y noche. Es en ese momento en donde yo empecé como niño a pensar
¿Será que habrá algún poder extraordinario que pueda sacar a mi papá de esta situación? ¿Será que habrá algo que pueda levantarlo y devolverle la vida a papi? Yo tenía amigos, tenía un amigo mío, Miqueas. Miqueas me decía: muchachito, pórtese bien. Así me trataba Miqueas. Tenía que ir a la iglesia. Hasta un día que le dije: sí, vamos a la iglesia. Pues ya vamos. Y no fui. Pero yo apenas tengo unos 8 o 9 años de edad. Y cuando llego a la iglesia, llego a ese lugar, me encuentro con un pastor muy amoroso. Me encuentro con una iglesia muy familiar. Me encuentro con hermanos que nos extendieron en ese momento. A mí me extendieron sus brazos porque me abrazaron. Ahí fue donde yo aprendí mi primer versículo de la Biblia. Me tenía que aprender el Salmo 1 porque si no, mi maestra Rosalicia no me dejaba entrar a la clase. Y de premio, si le decía el versículo, me daba una paleta o un chupón, no sé cómo usted le llama a eso dulce. Me regalaba un candy y yo estaba feliz. Y yo le decía: no le quedó algún otro por allá. Así fue como fui sometiéndome un poquito más a la iglesia. La segunda oportunidad que tengo de ir a la iglesia, yo le cuento al pastor y le digo: pastor, mi papá está en esta situación y yo necesito que ustedes vayan a orar por mi papá. Y ese día empezó a hacer el Señor una obra extraordinaria en la vida de mi papá. 3 familias acompañaron al pastor. 3 familias fueron a orar por mi papá y fueron a poner manos sobre su cuerpo, porque nosotros los cristianos creemos que en la imposición de manos para que los enfermos sean sanos. Y allá iban aquellos hermanos con tal gozo. Pero me da risa recordar que yo era así chiquitito y detrás de mí venían 3 familias y el pastor. Los tuve que detener en la casa porque tenía que avisarle antes de que ellos entraran. Tenía que avisarle a papá y a mamá que habían personas que me acompañaban de la iglesia. Y me metí. Vienen a orar por mi papá. Le dije a mi mamá. Mi mamá se queda así como que: ¿cómo? Sí, es que yo fui a la iglesia, le dije. Entonces vienen a orar por mi papá. Ah, vaya, está bien, dijo. Ella está con pena. Mire lo que ando haciendo yo. Pero yo soy un niño, pero yo tengo fe. Yo decía: ¿será que habrá algo más poderoso que pueda levantar a mi papá? Y ahí es donde empieza un tiempo de ver. Mejor lo voy a cambiar y quizás lo editamos, lo ponemos bien bonito. Ahí es donde empieza una época en donde su servidor mantiene una relación con Dios de confianza por ver el poder de Dios. Ahí es donde empieza mi historia. Yo le puedo decir y le puedo predicar y puedo orar por usted. ¿Sabe por qué? Porque estoy seguro que Dios le va a sanar. Y a mí me encanta eso, me gusta hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque yo confío en Dios completamente. ¿Sabe por qué? Porque Dios restauró la vida de mi papá. Y uno, mientras va en el camino, uno va tomando más fuerza. Uno va recordando lo que el Señor ha hecho en la vida de uno. Pero Dios no sanó solamente a mi papá. Mi mamá también necesitaba un toquecito y también la sanó. Mi papá empezó a ir a la iglesia
Y los hermanos oraban por él en la iglesia también. Y cuando yo iba con mi papá, yo le ayudaba, porque él empezó a ir arrastrado a la iglesia. Él no podía pararse. Él no podía pararse. Pasaron meses, después de que los hermanos llegaron a orar, pasaron meses en donde mi papá no se paraba. Pero al final él pudo pararse. Lo llevamos en, no sé si, ¿cómo le llaman ustedes a las ayudantes de aquí? A las muletas para caminar, muletas, sí, así le dicen. Y él llegó así y íbamos pasito a pasito y yo iba a la par con él. Yo recuerdo cuando el Señor empezó a hacer la obra en mi papá. Yo le miraba, yo le levantaba la camisa, porque si algo tuve fue que fui bien confianzudo con mi papá. Yo le decía, ¿será que te sanó? Yo pensaba que el milagro se iba a dar de que se le iba a borrar la cicatriz que le había quedado. Era un niño. Estoy pensando que eso se va a quitar, porque yo decía, se va a quitar eso, entonces ya se sanó. No, el milagro era diferente. Dios estaba trabajando y mi papá ya podía caminar. Mi papá quitó sus muletas y empezó a usar un bastón. Y empezó a ir más a la iglesia. Mi papá me enseñó a ayunar a mí. No sé si fue por necesidad, pero ahí aprendí a ayunar. Hoy que pienso, decía yo, pero de verdad eran muchos ayunos. ¿Y a dónde vamos? Decía, a un ayuno. Hasta un día descubrí que no había para comer. Y aplicaban el versículo aquel, ¿verdad? Que era mejor el pan de vida, decía. Vamos a la iglesia, el pan de vida sabe mejor. El asunto está en que Él me enseña a ayunar, me enseña mucho el sometimiento espiritual, pero nada de mi mente no se me olvida el ver el poder de Dios. Esas escenas las tengo tan grabadas que no olvidaré el poder de Dios trabajando en la vida de papá. Y por eso yo predico de la confianza y les cuento un poquito de mi vida, de lo que Dios, más bien dicho, ha hecho en mi vida. Porque yo no puedo decirle a usted, tenga confianza en Dios, si yo no he tenido una experiencia en donde he pasado algo, en donde he visto la mano poderosa de Dios. Está aquí en la iglesia. Y la Biblia admira, escuche bien, la Biblia admira y pone sus ojos. O sea, la Biblia ve con buenos ojos a aquellos quienes confían en Dios. Dice la Biblia, gustad y ver que es bueno. Y dice, ¿qué? Dichoso el hombre que confía en Él. Lo dice la Biblia. Es más, es como que Dios está diciendo en ese momento, aunque es David, por la confianza que David tiene hacia Dios. Y es que una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros a desarrollar la confianza en Dios, escúcheme y míreme aquí con sus ojitos, van a ser las dificultades que tú pasas, los problemas que tú tienes, las pruebas que a ti te están aconteciendo en el momento. No hay otra manera de ver el poder de Dios si todo está solucionado. Está aquí en la iglesia. No le huyas a la prueba, no te quejes de la prueba. Más bien, hacer la que hizo aquel niño. Empezá a buscar ayuda. Anda a ver quién ora por ti. Congregate o unite a gente que sea espiritual, que te levanten en oración, que te digan palabras que te guíen a tener fe, no que te desanimen, porque de esos hay muchos. Pero la gente de fe es la que nos ayuda a conectar con Dios. Y la palabra nos enseña
tan buenos sucesos en donde podemos ver y experimentar la confianza de Dios. Dios nos da esa libertad de confiar en Él. Todos nosotros debemos de desarrollar nuestra confianza. No te apartes de las cosas que te pasan. Allí se empieza a desarrollar algo. Las personas tienen un concepto equivocado acerca del evangelio. Unos piensan que todas las cosas se les van a arreglar, y no todo se arregla. Por ejemplo, si tenés, ay pastor, dice el hombre, yo cuando andaba en el mundo tenía 3 mujeres y ahora tengo no sé cuántos hijos. Pues ahora sí tenés que trabajar. Ay, pero yo le pedí al Señor que me perdone. Sí, cabezón, pero hiciste las cosas malas. Y ahora querés que Dios te arregle. No, trabaje, mijo, trabaje. Y dele de comer a sus hijos, sea responsable. Y mire, cállese. Siga trabajando. Ay, Señor, así te tocó porque elegiste mal. Está aquí la iglesia. Ah, ya se puso serio el pastor. Ay. Pero es que no podemos evitar ciertas cosas. Hay cosas que no podemos evitar. Hay cosas que nos van a perseguir toda la vida. No vas a sentir hasta que estés 3 metros bajo tierra. Hasta ahí dejarás de sentir cuando estés muerto. Pero mientras tanto, si hiciste cosas incorrectas, tendrás que pagar las consecuencias de esas cosas. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, no podemos aplicar que nos va mal. O no podemos aplicar que nos va mal porque Dios no puede arreglar nuestros problemas. No es cierto. Además, ese no es el main thing de ser salvo. Nosotros somos salvos de la ira de Dios a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Somos bendecidos por Dios porque Él nos empieza a guiar de una manera más correcta. Y nosotros estábamos perdidos. Por eso Él vino y nos alcanzó. Pero nuestra confianza, mientras nosotros nos relacionamos con Él, ahora sí te voy a decir qué va a pasar si tuviste muchos hijos. Dios te puede bendecir para que sigas manteniéndolos a todos. Dios te va a proveer los recursos que sean necesarios y ahí vas a ver la mano de Dios poderosa. Amén. Pero no es para que sigas haciendo las cosas mal, sino es para que tú veas que Dios está contigo y que te perdonó y que tiene el deseo siempre de reparar lo que tú haces. Él quiere ayudarte. Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar desamparado. Dios está contigo. Confía en Él. El Salmo 34:1 dice, cuando lo tengan digan amén. El Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová de vez en cuando. ¿Ah? Bendeciré a Jehová cuando me sienta bien. Bendeciré a Jehová cuando haya mucha comida en la alacena. Cuando estén esos tacos de cachete. ¿Verdad que no? En todo tiempo, dice David. Ahora vamos a ver por qué. Y dice, su alabanza esté de ¿cómo? Entonces 2 cosas. Diga conmigo, en todo tiempo bendeciré al Señor. Y de continuo le alabaré. 2 cosas importantes en eso. Alabarle continuamente y en todo tiempo bendecir el nombre del Señor. Eso pareciera como es una parte confusa para nosotros. Porque nosotros, si estamos alegres, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una fiesta.
Vamos a hacer una fiesta, hagamos una fiesta, traemos arepas, nos comemos esa bandeja paisa que hace falta y le metemos frijoles y arroz, ¿verdad que sí? Dice, vamos a hacer una fiesta y vamos a invitar al hermano, vamos a invitar y que venga y verá, y empezamos a hacer los planes. No invitan al pastor, eso sí, se portan mal, ¿verdad? Pero se hacen los planes, se hace la comida. Usted está, ¿cómo está usted? Usted está contento. Usted muestra su alegría, ¿sí o no? ¿Verdad? Usted está contento, usted está alegre y por eso hace comida. Para que todos vengan a su casa, para que todos vengan y coman, ¿sí o no? Es confuso porque nosotros, si estamos tristes, ¿qué hacemos? Ay, que no venga nadie hoy. Ay, ya tocan la puerta. Decirle que no estoy, decirle que no estoy. Y ahora, como es así, ¿verdad? Suena el teléfono. Ay, es videollama. Ay, no, ¿qué le digo? Voy a poner en modo avión para que no entre la llamada. ¿Qué hacemos? Queremos evitar, ¿sí o no? Queremos evitar el momento porque no nos sentimos bien. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué no dicen amén? Les da pena, ¿va? Porque sé que ustedes, algunas veces yo los he llamado y no me contestan. Aquí viene lo que es normal. Es normal que nos sintamos mal. Es normal que estemos pasando un mal rato. Es normal. Es normal que suframos. Es normal que lloremos, que nos sintamos tristes. Es normal que nos queramos aislar. Nosotros somos cristianos, pero seguimos siendo humanos. Ese cuento de que usted tiene que estar en victoria. ¿Qué victoria? Si a veces uno tiene que estar... ¿Sí o no? Pasar un trago amargo, algo difícil. Queremos evitar. Ahora, por la razón que me llama mucho la atención, es porque conozco lo que en este salmo hay. Y yo quiero que usted también se recuerde de algunos detalles importantes que este salmo tiene. No es que David tiene una manera de repetir las cosas, como muchas personas creen. Repita, dice, repita, dígalo, ¿verdad? Háblelo y va a ver que todo se le va a ir, ¿verdad? No, David no está haciendo eso. David es consciente, escuche bien, que el poder de Dios es mucho más grande que las pruebas que esté pasando. David reconoce que el Dios al cual él sirve es mucho más poderoso que aquellos que lo quieren matar. David sabe que Dios puede enviar a sus ángeles a protegerlo, mientras puede tener un ejército acampando alrededor de él. ¿Está aquí en la iglesia? ¿Por qué yo te digo que Dios es un sanador? ¿Por qué? Porque el Señor sanó ¿a quién? Les conté la historia para que viajen conmigo. Porque el Señor sanó a mi papá. Por eso se los digo. Porque ¿en qué está diciendo usted, pastor? Que ya conozco esa parte de Dios. Que yo sé que Dios puede sanar. No se imagina con qué seguridad uno puede orar por una persona. ¿Sabe por qué? Porque sabe que Dios lo va a sanar. ¿Por qué? Porque lo conozco esa parte de Dios. Entonces David está hablando de tal manera: yo bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice David. Le voy a alabar. Mi alabanza habrá de continuo, estará alabanza en mi boca, en mis labios. Siempre lo voy a alabar. Siempre voy a exaltar el nombre de Dios.
¿Pero por qué? Entonces no es una repetición vana, no es una repetición vana, sino que él conoce a Dios que lo ha sacado de problemas en los cuales nadie los puede sacar. David tiene confianza en Dios. Nuestro semblante cambia cuando hay pruebas, ¿verdad? Sin embargo, nos damos cuenta que cuando David elige seguir a Dios, él dice que continuamente alabará el nombre de Dios. Versículo 2, dice el versículo 2 del Salmo 34: en Jehová se gloriará, ¿qué? Mi alma. ¿Y qué más dice? Lo oirán los mansos y ¿qué? Y se alegrarán. Ahora, ¿cómo fue escrito este salmo? Dicen los estudiosos de este pasaje que este salmo David lo escribe en la cueva de Adulam. Primera de Samuel, si quiere vaya ahí, yo de todos modos ya me sé la historia, pero o anótelo. Primera de Samuel capítulo 2 explica que David andaba huyendo y que se fue a encerrar a esa cueva de Adulam, y para su sorpresa dice que cuando llegó, sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, dice, venir allí a él. Mejor leámoslo desde el principio. Yéndose luego David de allí, dice, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él, dice, todos los que estaban contentos. ¿Ya llegaron? No, ustedes no han llegado, entonces mejor sigo yo. Dice, se juntaron todos los afligidos, y luego dice, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consejo como para 400 hombres. ¿Está aquí la iglesia así? ¿No está ahí? ¿No es primera de Samuel capítulo 22? ¿Es segunda? ¿Es primera? Bueno, ustedes no lo encontraron. ¿Por qué me está haciendo señas? ¿Es primera de Samuel? Yo dije primera de Samuel 22, 1. No, chicos, si yo estoy viendo mis notas. Entonces, miren pues, ¿quiénes estaban ahí? Estaban afligidos, ¿sí o no? Dice que estaban vinieron a él y se juntaron los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que estaban allí o se encontraban allí tenían amargura de espíritu. Y dice la Biblia que fue jefe. ¿Quién? David, de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Entonces David está pasando algo, lo vienen persiguiendo, Saúl lo quiere matar. En este tiempo Saúl es rey y quiere matar a David porque está celoso, porque David había participado en una de las guerras, ¿verdad? Y David fue a luchar con Goliat. Todos nosotros sabemos esa historia. Y cuando David regresaba, había un canto que se cantaba, y lo que hacían ellos era disminuir el nombre de Saúl, y lo hacían en números, ¿verdad? Pero era un mensaje indirecto, y decían, Saúl mató ¿a cuántos? A 1000. ¿Y cuántos había matado? Pero era una exageración, porque él no había peleado con tanta gente, solo fue a uno. Entonces eso, al escuchar Saúl esas palabras,
ay, se le hacía la carne así. Y no sé, no hallaba en dónde meterse. Yo me imagino, salía al balcón y qué vergüenza que me miren esta gente. Salía al balcón de Palacio, ¿verdad? Y lo que hacía era esconderse probablemente. Entonces, él tenía bronca, en otras palabras. Él está incómodo porque el mismo pueblo está viendo que no fue él el que lo derrotó, sino que fue David. Entonces David está huyendo porque el rey lo quiere matar. Anda buscándolo. Entonces la Biblia enseña de que cuando este David llega a ese lugar en donde están estas personas que tienen diferentes problemas y tienen diferentes conflictos, están endeudados, están afligidos, ¿verdad? Dice amargura de espíritu, seguro algo les había pasado. Y todo aquel que se sentía de esa manera, lo que hacía era ir a refugiarse a esa cueva, porque pareciera que era el lugar en donde se iban a hablar de las cosas que se habían perdido, de las derrotas. Se iba a hablar de todas las cosas mal que les había pasado a cada uno. Iban a lamentarse a ese lugar. Está aquí la iglesia. Y para colmo de males, llega David allí, o para buen colmo, llega David a ese lugar en donde David está diciéndoles en el versículo 2: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, dice, y se alegrarán. David tiene la expectativa, escuche bien, y esto es lo que le pasa a una persona de fe, que lo que a él está pasando, que lo que él conoce, sirva también para aquellos que no conocen de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Que lo que él está pasando, él no está encerrado en su problema. Él sabe que él es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Él sabe que si él se hubiera puesto en otra posición, él no está ayudando a nadie. Pero él no está hablando solamente por hablar, sino que él está teniendo una relación con Dios, que él quiere que los otros se enteren del poder que Dios tiene. Pero no solamente eso, porque David quiere mostrarles a los demás que sí se puede confiar en Dios, que sí podemos vivir confiados en Dios y que sí nos va bien cuando nosotros confiamos en Dios. Entonces mire cómo dice el Salmo, el versículo 34. Mire, lo voy a decir. Salmo 34, 3. Mira cómo dice. Dice, engrandeced a Jehová. ¿Con quién? Mire. Ya, volteen sus ojos para acá. Engrandeced a Jehová conmigo. Sí, se me están metiendo en la película. Ahí está David. Engrandezcan a Jehová. Vamos a engrandecer el nombre del Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para de hablar cosas ya. Paremos de hablar de cosas negativas. Vamos a pensar en el futuro. Me estoy yendo afuera del versículo, ¿ok? Deme permiso. Yo me estoy yendo afuera del versículo. Pero es cierto que las cosas negativas no ayudan a nadie y no ayuda para nada. Entonces dice David, engrandezcamos a Jehová, hagámoslo juntos, exaltemos su nombre. Y eso es algo extraordinario y principal a lo que uno acude cuando uno está en una aflicción. ¿En qué? En exaltar a Dios. ¿Y por qué lo vamos a exaltar? Por lo que Él ha hecho en el pasado. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios nos lleva a pensar en que nosotros sigamos exaltando a Dios y recordemos las cosas pasadas en donde Dios ha estado con nosotros?
¿Y sirve eso, pastor? Sí sirve. Mucho. Mucho sirve. Las pruebas nunca se van a acabar. Mientras tengas vida, bienvenido a la realidad, mi hermano. Nunca se van a acabar las pruebas. Las pruebas sirven para fortalecernos en nuestra fe y creer en Dios. Las pruebas sirven para afirmarnos más con Dios y para también observar, analizar si estoy haciendo algo incorrecto. Quizás no estoy viviendo algún principio de la manera adecuada o como la Biblia me lo enseña. Quizás yo estoy haciendo las cosas contrarias a un principio y por eso me está yendo así. Está que la iglesia, no desprecies las pruebas. Evalúa lo que tú tienes que cambiar. Evalúa tu vida y examina de tal manera en que tú digas, sí, tengo que cambiar, tengo que tomar mejores decisiones para ver a Dios, porque Dios dice que mientras yo estoy con Él, yo soy una persona dichosa. Mientras yo confío en Él, yo soy dichoso. ¿Sabe qué significa dichoso? Bienaventurado. El bien está con nosotros. La bondad de Dios, el favor de Dios está con nosotros. ¿Está aquí la iglesia así? Entonces, David les está diciendo a estas personas de que confíen en el Señor. David muestra su confianza tan firme delante de los demás que están en condiciones similares, y también les dirige a que adoren al Señor mientras las cosas más extraordinarias están por ocurrir, porque eso es lo que nos sucede cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor. Y no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo. Nosotros muchas veces decimos, tenemos que orar. No podemos tomar decisiones tan prontas. Tenemos que orar a Dios, a ver qué Dios opina. ¿O cómo se va usted? Ay, pastor, viera que me salió a mí una oportunidad y ahora fíjese que no va a poder llegar a la iglesia. Eso es una mala decisión. Eso no es sabio hacerlo. ¿Está aquí la iglesia? Elige conforme a los principios y valores que la misma Escritura nos enseñan para vivir cerca de Dios y para vivir confiado en Dios. Y aquí viene la otra, ya voy a terminar, llegaré quizás hasta este punto porque ya llevo 40 minutos de predicación. Dice así, el versículo 4. Busqué a Jehová, dice, ¿y él qué hizo? No, él no oyó, no oye, él no oye. ¿Para qué orar? Dijo alguien. ¿Para qué tanto oran? Dijo alguien. Busqué a Jehová y a la semana apareció ahí, mire usted, y que como aquel hermano que cómo se luce porque él oraba. Pasé tantas horas de vigilia, 5 horas de ayuno, y anda más en la carne que nombre. En la iglesia le dicen chuletón. Ajá. Mira los buenos ejemplos que me da. Pasa cerca de un asador así y se quema el bandido. No, como digo alguien más, no, eso no es de brothers, dijo. Busqué a Jehová y él me oyó, dice. ¿Y qué más hizo? ¿De verdad? Ese es David. Ese es David. David que está diciendo aquí, ustedes tienen que conocer esto.
Es que ustedes tienen que conocer esto, dice David. Cuando yo oro, Dios está allí, dice David. Esa es la idea que David nos presenta. No, es que ¿no han oído ustedes a esas personas que dicen: es que yo oro, pastor, y yo siento que Dios no me escucha? Estamos mal con los problemas de fe, porque la Biblia dice otra cosa. Yo creo que el problema no lo tiene Dios, sino es la falta de confianza en las personas, en Dios. El apóstol Pablo, vamos a jalar a otro, este es tremendo en la fe. El apóstol Pablo enseña a que oremos de la misma manera, solo que el apóstol Pablo dice: que no se afane vuestro corazón, y le empieza a decir a los hermanos, ¿verdad? Que no se afane vuestro corazón, le dice. Cuando ustedes se presenten a Dios, el apóstol Pablo dice: tienen que ser respetuosos, ¿verdad? En algunas veces yo he predicado de eso, pero lo vamos a hablar en el futuro. La confianza que nosotros debemos de tener en Dios por las cosas que todavía no tenemos. El apóstol Pablo dice: ustedes deben de estar agradecidos. Pues yo digo, mira, entonces el apóstol Pablo está diciendo que nosotros de antemano demos gracias por algo que no hemos recibido. ¿Y por qué? Porque así de grande es Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es de que Dios nos va a dar a nosotros en nuestras necesidades. Él va a responder porque Él nos ama. Si tú tienes confianza a Dios y desarrollas esa confianza en Él, tú te encontrarás con otras virtudes o con otros atributos de Dios. Del otro lado te vas a encontrar con la fidelidad, y vas a encontrar de que Dios te responde. ¿Y sabes qué hace? ¿Qué hacemos las personas que encontramos la confianza? No le tememos absolutamente a nada, porque estamos confiados y seguros en Dios. David no le tenía miedo a la muerte. David no le tenía miedo a ejércitos, porque era Dios el que estaba con él. David no andaba huyendo porque él tenía miedo. No, él andaba huyendo por evitar una situación. ¿Está aquí la iglesia? Aunque lo andaban buscando para matarlo, David estaba seguro que si no era por la mano de Dios, las cosas no pasan. Es así. Voy a terminar acá, y si hay alguna persona que necesita confiar en el Señor, este es un buen momento para que usted analice, lea el Salmo 34. Ya le contamos un poquito la historia. Analice Primera de Samuel capítulo 22, lea los versículos. Usted que este hombre no está haciendo una declaración al aire simplemente, sino que es una persona que tiene una relación cercana a Dios, y nos muestra a través de la palabra de que no podemos vivir sin Dios, porque Él nos ayuda en medio de cualquier necesidad. Lo primero que tú necesitas en tu corazón es confiarle a Dios tu vida. Entrégale tu corazón y te darás cuenta el poder que Dios tiene para primero quitar el peso de tus pecados, y luego vas a recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. No te tardes, ven a Dios. Si usted pregunta: pastor, ¿y cómo lo hago? Dile al Señor: Señor, te ruego que perdones mis pecados. Te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque si algún día muero, Señor, yo quiero estar delante de tu presencia, Señor. Ayúdame a vivir una vida de fe, una vida firme, en el nombre
de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.